paz de Cristo, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren bendecidos y con buena salud. Estamos en la semana 18 y vamos a tratar la lección El propósito le da sentido a lo que sucede. El capítulo en el que nos vamos a basar se encuentra en Jeremías 1:5, que dice de la siguiente manera: Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te di por profeta a las naciones. Pues aquí en este capítulo podemos ver que es el llamamiento de Jeremías, donde Jehová lo va a utilizar a él para que lleve el mensaje al pueblo de Israel para que se arrepienta de sus malos caminos. Va a exhortarlos a que regresen de nuevo hacia él, que abandonen la adoración a los ídolos. Y el primer punto que trata esta lección es nuestro ser en la mente de Dios. Entonces, ¿cuándo se hizo la elección de Jeremías? Y así como de nosotros también, fue esta elección de él se hizo en la eternidad, hermanos. Aquí en el versículo nos dice que antes de que se formara en el seno materno, él ya lo conocía, él ya lo tenía en su mente, él ya tenía un propósito destinado para Jeremías, así como también para nosotros. Esto fue antes de la creación de todas las cosas. El Señor Jesucristo ya nos había incluido pues en su plan de redención también a nosotros. Jeremías con el propósito de llevarle el mensaje al pueblo de Israel para que se arrepintieran de sus malos caminos, y con nosotros pues fue de la misma manera. Nosotros no teníamos parte dentro de ese plan, pero al momento de que Jesucristo viene, pues también se nos abre a nosotros esa puerta. El texto clave que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a esta doctrina de la elección se encuentra en Efesios 1, del 3 al 5. Y aquí Pablo nos redacta una carta hacia los creyentes de Efeso, que dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí la palabra escoger, hermanos, significa, si nunca lo hemos revisado, significa hacer una elección, una selección. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles, ellos no sabían que iban a ser elegidos, no sabían que tenían un propósito. Si recordamos un poco de la historia de cada uno de ellos, pues cada uno se encontraba haciendo sus actividades y Jesús iba pasando y Él los fue seleccionando. Y la palabra predestinación, que se encuentra también en el versículo 5 de Efesios, en el que acabamos de leer, viene del vocablo griego prorizo, o viene de prorizo, que es pre, que eso significa de antemano, y jorizo significa marcar o limitar. Entonces, eso significa que Dios trazó un límite de antemano, nos separó desde antes de que fundara el mundo con un propósito. Cuando Dios nos escogió y nos incluyó en su plan de redención, Él sabía que nosotros no merecíamos ser incluidos, hermanos. Nosotros éramos pecadores, pero Él se comprometió de antemano a pagar completamente nuestra deuda a través del sacrificio de la cruz. De lo contrario, nosotros no hubiéramos sido parte de este plan redentor de Dios. El momento de esta elección, como lo sabemos ya, pues fue desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito de esta elección, ¿cuál es? Bueno, ¿para qué nos escogió Dios? ¿O cuál es nuestro propósito? Pablo nos responde dos cosas. Como primera, nos dice que Él nos escogió para ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. No nos escogió porque haya visto Él algo bueno en nosotros, sino porque vio nuestro pecado, Él vio nuestra inmundicia, y en su infinito amor y misericordia, Él nos apartó para que viviésemos bajo los principios de su voluntad, que nos es revelada ahora a través de su palabra. Recordemos que no fuimos elegidos porque hayamos sido santos, porque hayamos sido buenos, porque bueno no hay ni uno solo. La santidad es un fruto
de la elección que hizo Dios, no es la causa por la cual nos escogió. Como segundo punto en la Biblia también encontramos, Pablo nos dice que fuimos escogidos y predestinados en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuimos justificados y posteriormente adoptados a través de la obra redentora que nos es aplicada por la fe en Jesucristo. Al momento de que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador, pues Él nos adopta como hijos. Y aquí viene una de las preguntas que por lo regular nos suelen hacer, o tal vez nos llegamos a hacer nosotros en algún momento, que es entonces, ¿por qué si Dios es amor y es tan bueno y Él nos ha escogido a nosotros para ser un pueblo santo, permite que atravesemos pruebas? ¿Por qué nos toca vivir ciertas situaciones que tal vez no son agradables para nosotros, o que nosotros pensamos que pues no entendemos o no logramos comprender por qué nos tocó vivirlo a nosotros? Y pues tenemos que tener en mente, hermanos, que el ser un discípulo de Cristo no nos va a hacer inmune a las pruebas y tribulaciones. Recordemos que estamos en este mundo. Este es un mundo lleno de pecado, nosotros vivimos en él y por ende pues vamos a atravesar ciertas pruebas, vamos a atravesar enfermedades, vamos a atravesar sufrimiento, no porque el Señor no nos ame, sino porque estamos en este mundo de pecado. En Romanos 8:29 hay un versículo que dice de la siguiente manera: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la meta que nosotros debemos de tener, es la meta de todo cristiano, y todo en la vida, todo lo que nosotros atravesamos en esta vida, incluyendo las pruebas, tribulaciones, todo está diseñado para nosotros, para que nosotros podamos alcanzar esa meta. Todo eso es parte del proceso de la santificación. El Señor nos escogió para ser un pueblo santo, y todas estas pruebas nos ayudan a llegar a esa santificación. Eso se explica también en Primera de Pedro 1, del 6 al 7, que dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Recordemos que las pruebas en nuestra vida nos ayudan a desarrollar un carácter piadoso. Esto también nos ayuda a nosotros a sentir un poco de empatía o empatizar cuando nos toca tratar con alguien que ha atravesado tal vez una situación similar a la que nosotros estamos viviendo o hemos vivido, para ayudarles. Nosotros los logramos entender y nos hace un poco más sensibles a ese problema, para poder ayudarles, hablarles de Cristo. Y eso es bueno, eso es lo que a nosotros nos permite gloriarnos en las tribulaciones, que todo eso que nosotros atravesamos, podemos saber que es para bien. A nosotros todas las cosas nos ayudan para bien, y eso es algo que debemos de tener en mente. Recordemos que en Romanos 5:13 dice de la siguiente manera: sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es el propósito final de esta elección entonces? Es el reconocimiento, hermanos, es el reconocimiento en adoración de la excelencia divina que se manifestó a favor de nosotros, que éramos indignos de esta salvación. El Señor, a través del sacrificio en la cruz, nos hizo aceptos en el amado. ¿Y acaso alguno de nosotros que ya hemos sido bautizados, que hemos aceptado a nuestro Señor, podemos decir que hay algo mayor que ser, o de mayor privilegio que ser un cristiano, o que sea de mayor gloria u honra que pertenecer a la familia de Jesucristo? No, hermanos. Nuestro Dios, recordemos que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora somos los beneficiarios nosotros de las riquezas de su gracia. Somos coherederos junto con Cristo también. Y algún día vamos a estar nosotros disfrutando de todas esas bendiciones plenas y eternas, de esa herencia.
Y todo eso pues fue gracias a que Dios de pura gracia nos amó cuando no había nada digno en nosotros que nos hiciera merecedores de ese amor. Entonces yo lo animo a que siga fuerte en su fe, hermanos, no se desanime si está pasando por pruebas. Dele gracias a Dios, dele la gloria y la honra al Señor, porque Él nos tiene en sus manos y sabemos que todo nos va a ayudar para bien. Fue la lección de la semana 18 y pues mi deseo es que Jesucristo los bendiga, hermanos.